Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Mariano Otero, CEO de Uber Argentina. Mariano, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Gracias por la invitación. Mariano, ¿Uber es legal? Uber es una empresa que, como muchas de las empresas tecnológicas que hoy en día operan, opera sin una regulación específica a lo que es el servicio de Uber. Ahora, en Argentina, el servicio que presta Uber, que es un servicio de transporte entre privados, dos personas que deciden celebrar un contrato de transporte, está amparado por el Código Civil y Comercial. A partir de ahí es que se determina la legalidad de Uber, como pasó y lo determinó el año pasado, de hecho, una cámara de apelaciones en lo procesal y criminal. Ahora bien, lo que nosotros decimos hoy en día es que claramente se necesita una regulación específica para lo que es el servicio de ride sharing o viajes compartidos, que es lo que presta Uber. Una regulación que existe en muchísimos países del mundo, sin ir más lejos, en Uruguay, en Brasil, en México, que se está discutiendo en Chile, que se está discutiendo en Perú. ¿Pero no son regulaciones locales? O sea, ¿a nivel del Estado nacional son esas regulaciones o a nivel de las ciudades? Porque La mayoría de las el problema que veces, tienen en Argentina en realidad es con Buenos Aires, sobre todo. totalmente, y eso tiene que ver con quién tiene la competencia. Hay modelos más federalistas que tienen una competencia de ciudad y hay modelos más unitarios que tienen una competencia a nivel nacional. Por ejemplo, Chile tiene una competencia a nivel nacional. Entonces, hay una ley nacional que regula todo lo que es el transporte de personas. En Argentina es al nivel municipal y por eso creemos la discusión se tiene que dar en el ámbito de la ciudad. ¿En Buenos Aires cometieron algún error al entrar como entraron y al encontrar esa resistencia que hubo de parte sobre todo del gobierno de la ciudad? Sí, la verdad que hicimos una gran autocrítica de la forma en la que lanzamos Buenos Aires como empresa. O sea, esto fue en abril del año pasado, cuando Buenos Aires era la ciudad más grande del país que no, perdón, la ciudad más grande del mundo que no tenía Uber. Entonces, en ese sentido, teníamos una ansiedad por salir en Buenos Aires y por comenzar a operar que de alguna manera hizo que nos apresuremos en algunas cuestiones. O sea, veíamos una historia de éxito en México, veíamos una historia de éxito en Brasil, en Chile y queríamos empezar a replicarla en Argentina. Y algunos de esos errores costaron muchísimo en términos de lo que fue la reputación de Uber y que la gente entienda exactamente qué vino a hacer Uber Argentina, que es el mensaje que hoy estamos tratando de dar de forma un poco más fuerte, ¿no? O sea, creo que la discusión pasó igual de esa reacción inicial y de los errores que cometimos al principio a que la gente se empieza a dar cuenta de que Uber es algo positivo como motor de generación de oportunidades económicas, dándole una oportunidad de ingreso a miles de personas en Argentina. Hoy ya todos conocemos a alguien que gracias a Uber está pagando el crédito del auto o el colegio de los chicos o que pudo suplantar una situación de desempleo o falta de trabajo. Y a la vez una solución de movilidad más para que la gente tenga opciones y pueda moverse más y mejor por la ciudad. Lo que nosotros siempre decimos es que una ciudad como Buenos Aires, con los problemas de congestión que tiene, con la cantidad de autos que ingresan a la ciudad todos los días, necesita una buena solución de movilidad compartida para poder reducir ese tráfico y para poder hacer que la gente pueda aprovechar más la ciudad. ¿Y tienen medido ese impacto favorable? ¿Cómo sería en Buenos Aires, por ejemplo, en reducción de tráfico? Todo tiene que ver, o los datos que nosotros obviamente analizamos son los datos de la actividad que estamos teniendo y creemos que todavía hay una oportunidad de crecimiento muy alta. Sin ir más lejos, el beneficio más concreto va a venir del lanzamiento de lo que es Uberpool, que es el sistema en el cual dos personas que tienen un viaje similar se unen en un mismo auto y de alguna manera lo que eran 3 autos se transformaron en uno. Este tipo de servicio nosotros necesitamos un mínimo de escala para poder ofrecerlo, para poder asegurarnos que existan esas combinaciones de viajes. Entonces es eso, hacia eso es hacia donde vamos y después ahí obviamente que vamos a hacer o tenemos intenciones de hacer mucho análisis de los datos para tratar de entender cómo mejoramos la movilidad de la ciudad. Lo que sí te podemos decir es hoy en día nuestra gran fuente de crecimiento, por ejemplo, viene siendo el Gran Buenos Aires, donde la gente realmente tenía muy pocas opciones de movilidad. Si uno quería ir de Pilar a San Isidro antes de la existencia de Uber, no tenía forma. No existe el transporte público, hay muy pocas opciones de transporte de tipo remis, que a veces uno tiene que esperarlo 30, 40 minutos. Hoy con Uber la gente lo está haciendo, lo vemos que es cada vez más ese tipo de trayectos en el que se están haciendo, que hace que la gente deje de usar su propio auto, ¿no? Y es ahí donde está el gran beneficio que Uber trajo a muchísimas ciudades alrededor del mundo. Es la idea de que uno no necesita más tener su propio auto. ¿La relación con el gobierno de la ciudad cómo está? Nosotros creemos que el gobierno de la ciudad y Uber tienen una visión de futuro muy parecida. Como es una ciudad con mejor transporte público, con más uso del auto compartido, con carpooling, con un sistema eficiente donde los autos salen del microcentro, donde las autopistas dejan de estar congestionados y donde la gente ya no viaja sola. O sea que en ese sentido creemos que estamos yendo para el mismo lado.
reconocimos algunos de los problemas del principio para tratar también, obviamente, Dijeron, poder empecemos de vuelta. generar la conversación. Es que es una conversación que también la Ciudad de Buenos Aires en cierto sentido se debe. Hoy, como decíamos recién, hay muchas ciudades que ya adoptaron regulaciones de ride sharing, ¿no? Regulaciones de lo que es viajes compartidos. La Ciudad de Buenos Aires, que siempre estuvo al frente de todo lo que es la vanguardia tecnológica, Era llamativa la pelea con Uber, ¿no? También la tiene que tener, en eso creemos, ¿no? Así que hacia allá vamos y como siempre, somos una empresa pro regulación, nos gusta operar dentro de un marco regulatorio específico, es donde las ciudades más exitosas para Uber del mundo son las ciudades con marcos regulatorios claros. Tenemos una propuesta de valor muy grande desde el lado de la eficiencia, o sea, Uber es una empresa que está obsesionada con la eficiencia del sistema. ¿Cuáles son esas ciudades con marcos regulatorios específicos o que fueron adaptados para este tipo de empresas? En Latinoamérica los dos ejemplos más claros son San Pablo y Ciudad de México, ¿no? Y ciudades donde el negocio prosperó muchísimo. Se adoptan reglas claras, cuáles son los requisitos que tiene que tener cada uno de los choferes de Uber, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la empresa, qué tipo de cuestiones se tienen que compartir y a partir de ahí se desarrolla un negocio en base a eso, con reglas de juego muy claras. Eso es un poco lo que ha determinado San Pablo y Ciudad de México, como te decía, en América Latina e incluso fuera de América Latina, ciudades como Nueva York, San Francisco, mismo Londres, que hace poco tuvo algunos cuestionamientos respecto a parte del funcionamiento. Digo, operamos con una regulación muy específica, estamos tratando de continuar progresando el negocio ahí y eso, digamos, eso es lo que demuestra después cuál es el valor que Uber puede agregar a la ciudad, que por suerte creo que también es una discusión que hoy se cerró en Argentina. Creo que la gente entiende que Uber es algo que puede agregar valor a la ciudad. Tenemos que definir cómo. Ahí hay un actor relevante en todas las ciudades, imagino, pero también en la ciudad de Buenos Aires, que son los taxistas, que han un poco liderado la oposición a la llegada de Uber, y no sé si es gente fácil de convencer, en el sentido de abrir la posibilidad a un negocio que hasta ahora ha sido monopólico, de los taxistas y de los remises en la ciudad. Sí, lo que nosotros creemos es que de alguna forma cuando llega Uber a la ciudad se elevan los estándares de competencia para empezar, ¿no? Todos empiezan a ofrecer mejores servicios. Los taxistas, los remises, otras empresas que estaban haciendo cosas parecidas tienen que ofrecer un mejor servicio porque Uber introduce algunos cambios en tecnología, como puede ser pedir a través de una aplicación o el pago con tarjeta de crédito, y en ese sentido obliga a otros jugadores también a adaptarse. Pero finalmente, la historia que nosotros vimos también en ciudades como Nueva York, por ejemplo, donde también había una fuerte presencia de taxis, es que lo que hace Uber realmente es cambiar la mentalidad de la gente respecto al uso de su propio auto. Entonces, en cierto sentido, agranda la torta que hay para repartir entre los distintos jugadores de lo que es movilidad de personas. ¿Qué pasa cuando entra Uber en una ciudad? La gente toma más colectivos, la gente anda más en bicicleta y la gente toma más taxi también. ¿Por qué? Porque está dejando su propio auto estacionado en su casa en vez de venir al centro para estar luchando por dónde encontrar dónde estacionar. ¿Cuál es o cómo es Uber hoy en Argentina? ¿Cuántos choferes? ¿Cuántos viajes? ¿Cuál es el movimiento dentro del marco acotado en el que ha podido operar, ¿no? No, lo que vemos es primero un crecimiento fuertísimo que viene principalmente del lado de cómo la gente adoptó Uber, que también creo que es una historia muy diferente la de hoy en día a la que había hace un año, cuando no me pasa que estoy en un restaurante y veo que los de la mesa al lado están con el teléfono y dice llegan 3 minutos, llegan 4 minutos, y es una escena mucho más común hoy en día que por ahí lo era el año pasado cuando estaba más restringido el servicio a extranjeros y gente que por ahí lo había experimentado afuera. Entonces eso nos alegra muchísimo, porque la aceptación que tuvo el servicio entre lo que es la comunidad de argentinos, porteños y gente que vive en los alrededores de la ciudad para moverse es altísima. Lo dijimos hace poco, pero hasta hoy teníamos más de 1,5 millones de descargas de la aplicación y más de 200.000 personas anotadas para manejar, ¿no? Lo que te habla también de la oportunidad que esto tiene en términos de crear una oportunidad económica para la gente. ¿Eso solo en Buenos Aires? Solo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. O sea, realmente son números que son muy, muy significativos. Entre esos números hay de todo, obviamente. ¿Y cómo son? Metámonos en esos 200.000. ¿Quiénes son esos choferes que quieren ser choferes, personas que quieren ser choferes de Uber? A ver, una persona que se anota como chofer de Uber, en general, tiene distintos perfiles. ¿Qué es lo que más vemos? Primero, 65% de la gente lo hace como un trabajo part-time, sea menos de 15 horas a la semana, que puede ser por ahí los fines de semana, haciendo 15 horas los fines de semana, o hacen 2 horas por día después del trabajo. 65% de la gente. El 32% de la gente, antes de manejar para Uber, o no tenía trabajo, o venía de una situación de subempleo, digamos, donde estaba trabajando 3-4 horas por día. O sea, ¿qué es lo que pasa con Uber? Es una herramienta
increíble para la gente que hoy tuvo un problema con su trabajo, o que tuvo una empresa y tuvo que cerrar, o que tenía un trabajo y se quedó sin trabajo. Y en el intermedio, mientras está buscando otro trabajo, mientras encuentra lo próximo que quiere hacer en su vida, puede manejar con Uber y asegurarse de tener un ingreso en ese periodo. 10% son mujeres. Un número que parece bajo, porque 90% hombres, pero cuando uno mira la industria del transporte, donde menos del 2% de las personas de la industria del transporte son mujeres, te habla de la seguridad que Uber le da a los choferes y la seguridad que le da a los conductores, y principalmente, que es lo que más nos interesa a nosotros, esta oportunidad de que encuentres un trabajo que se adapte a tu vida. Uno de los grandes cambios que trae Uber a la vida de la gente es que por primera vez no sos vos el que se tiene que adaptar a tu trabajo, el que se tiene que adaptar a un horario, a una oficina, a un código de vestimenta, sino que es el trabajo el que se adapta a vos. Y una mujer, una madre con 2 chicos que tiene que cuidarlos a la mañana y llevarlos al colegio a la tarde, puede salir a manejar las 3 o 4 horas que tiene libres a la tarde para poder generar un ingreso para ayudar a su familia. Y para eso tiene que tener un buen auto. ¿Cómo son las reglas en ese sentido? Son autos 2008 superiores, 4 puertas. Lo que nosotros también vemos en Uber es que tenemos mucha información y eso también nos permite tratar de garantizar el mejor servicio posible todo el tiempo. ¿Qué es lo que eso significa? Vos te vas a anotar con tu auto y con tus características personales como chofer, cuán limpio va a estar el auto, cuán bien vas a tratar a los clientes, y nosotros al cabo de 10, 15, 20 viajes vamos a tener reportes de cómo te fue como chofer, puntajes. En base a esos puntajes nosotros podemos también tomar decisiones todo el tiempo de si queremos que continúe siendo chofer o si esto no es para vos. Obviamente también dándote las herramientas para que puedas capacitarte y para que puedas ir mejorando el servicio que le das a cada uno de los clientes. Así que en principio el requisito es 2008 superior. Lo que sucede después es que estamos todo el tiempo monitoreando el sistema para que se trate de garantizar el mejor servicio posible. Ustedes, operando en régimen, por decirlo de alguna manera, empiezan a tener mucha información, como bien lo señalabas vos, información, por ejemplo, del movimiento de las personas, de a dónde van, de dónde son los puntos calientes en cuanto a temas de transporte, y esa información, en principio esa, y otra información, ¿no? A lo mejor sobre alguna persona puntual, probablemente sea requerida por los gobiernos, ¿no? Que es un temor que tiene fundado, que tiene mucha gente cuando deja sus datos o es consciente de los datos que deja en Internet. ¿Cómo gestionan ese tema? Totalmente. Mira, primero creo que mencionás uno de los grandes aportes que puede hacer Uber a las ciudades, que es nosotros colectamos datos todo el tiempo, datos que antes se perdían. O sea, cualquier viaje que se hacía en la ciudad antes de una plataforma electrónica como Uber quedaba entre las 2 personas que lo hicieron. Hoy tenés ciudades que están haciendo 1, 2, 3 millones de viajes con Uber, que son datos que se guardan todas las semanas, que hablan de cuáles son los patrones de tráfico, de cómo se mueve la gente y de cómo los planificadores urbanos tienen que pensar esas ciudades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con eso? Hoy compartimos algunas cosas con los gobiernos, pero siempre a nivel agregado. Nosotros no individualizamos los datos. O sea, esto nunca, un gobierno nunca va a tener acceso a la información de tal persona se movió de tal lado a tal lado. Ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa información porque obviamente está todo encriptado y guardado. Ahora, sí podemos dar patrones y sí podemos dar grandes datos agregados que hablen de cómo se mueve la ciudad. Y de hecho tenemos una plataforma que se llama Uber Movement, que es accesible para las personas, pero que también tenemos compartidos con los gobiernos. Una base especial de esa plataforma cuando tenemos algunos convenios para que ellos entiendan mejor dónde es que se necesita un nuevo semáforo, dónde es que se necesita una nueva autopista. Con Uber todo queda registrado, pero el poder de ese registro está en la anonimización de esos datos y en el dar datos a nivel agregado. Y no solo eso, hay cosas como la seguridad de los viajes que también quedan dictaminados por ese tipo de información. Hoy, por ejemplo, a un chofer que está manejando con exceso de velocidad o que están haciendo frenadas bruscas o que dobla de forma brusca, le están llegando reportes en la aplicación y les dice, la semana pasada 10 veces frenaste de forma brusca. Es algo que tenés que cuidar o es algo que tenés que mejorar. Ese tipo de cuestiones es lo que hace que la tecnología se meta en la vida de la gente, en el transporte específicamente, y nos dé opciones más seguras y mejores para movernos. ¿Qué pasa si un juez pide información sobre un viaje puntual? Tenemos un protocolo, obviamente, para casos, digamos, judiciales, donde haya que, o sea, la empresa obviamente coopera con la justicia en todo lo que sea necesario, pero existe un protocolo que es revisado por las personas que deben revisarlo, abogados de nuestro lado, y obviamente la justicia la justicia lo que esté exigiendo, lo que esté pidiendo, es bastante estricto. O sea, tienen que darse ciertas garantías para que eso pueda llegar a pasar, pero bueno, eso obviamente también
otro de los valores, ¿no? Nosotros no podemos garantizar que nunca va a pasar nada arriba de un Uber. Ahora, lo que sí podemos garantizar es que vamos a saber quiénes son las dos personas que estaban, cómo estaba haciendo el trayecto, dónde estaban y de qué lado a qué lado estaban yendo. Obviamente que requiere un nivel de elevación para que se libere algún tipo de información y la cooperación es completa, pero bueno, llegado el caso va a pasar. ¿Y para eso hace falta que la empresa esté radicada en el país? No, no necesariamente. De nuevo, la empresa está radicada en el país como una subsidiaria de una plataforma tecnológica que presta un servicio desde el exterior. O sea, Uber, hoy en día la aplicación que nosotros tenemos en nuestro teléfono es una aplicación gestionada por una empresa que está radicada en el exterior. Existe una empresa local que presta servicios de los que presta cualquier empresa local, servicios de marketing, de comunicación, de apoyo a la empresa extranjera y que obviamente es parte de la inversión que la empresa hace en Argentina. Pero Uber es una plataforma tecnológica, muy similar en ese sentido por ahí a lo que es Netflix, WhatsApp o Skype, que son servicios que se prestan a través de la nube, que redefinieron de alguna forma un poco las reglas de la economía en cierto sentido, porque la economía digital tiene reglas diferentes a lo de la economía de producción del siglo XX, pero que permite que muchos de los beneficios que hoy en día se pueden prestar a través de los teléfonos se pueden hacer globales también. Hay un tema que también los gobiernos en distintos países, en situaciones como la de Uber u otras empresas que prestan servicios similares, no necesariamente de transporte, subrayan, que es el tema de los impuestos, ¿no? Si pagan impuestos, incluso en la polémica que hubo cuando Uber llega al país, uno de los temas también de los que se conversaba y las cosas que se decían quienes se oponían al ingreso de una empresa era no paga impuestos. ¿Pagan impuestos? La historia principal acá es, obviamente, que todo lo que pasa por Uber queda digitalizado. Cuando una transacción queda digitalizada, todos los impuestos que esa transacción tiene que abonar son muy fáciles de seguir y son muy fáciles de determinar quién es el que lo tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar. No hubo un entendimiento ni en un principio y hoy todavía sigue un poco confuso ese tema de qué es lo que pasa cuando vos te tomás un Uber, cómo es la transacción económica que existe cuando vos te tomás un Uber. Y la realidad es que cuando vos te tomás un Uber, la transacción económica es entre el chofer y vos. Nosotros, la empresa Uber, que presta el servicio de la aplicación, es un servicio que se le presta al chofer y es un servicio diferente. Pero cuando vos tomás un viaje en Uber, el que te está cobrando es el chofer. Ese chofer, incluso a partir de este año, nosotros hicimos obligatorio que sea registrado como monotributista. Y en los casos que no lo hacían, hacíamos una retención del 28% de todo lo que se le giraba al chofer para pagárselo directamente a la FIP. O sea, todo ese marco positivo está de alguna forma regulado, obviamente, porque el chofer es un cuentapropista que está ganando dinero con la actividad y el chofer está haciendo una transacción económica con vos. Después ese chofer le contrata un servicio a la plataforma tecnológica que es la que está radicada en el exterior. Aún así, la empresa local de la cual te hablaba, que es una subsidiaria de la empresa que está en el exterior, está instalada en Argentina, celebra contratos, contrata empleados, tiene oficinas y hace un montón de actividad económica por la que obviamente también paga sus impuestos en Argentina. Entonces, en ese sentido, a pesar de que las reglas de tributación internacional son reglas que están en discusión y que tiene que haber un gran debate sobre la economía digital, es un poco lo que te decía antes, que es la economía digital cambió muchísimo la forma de operar de las empresas. Hoy uno no tiene que estar acá para poder estar proveyendo un servicio, ¿no? Porque lo puede prestar a través de la nube. ¿Cómo impacta eso las reglas impositivas? Es una discusión que se está dando y que Uber a nivel global es un actor muy importante en esa discusión, porque tiene obviamente una plataforma de ese estilo. Pero eso no implica que haya algún impuesto que no se esté pagando. De hecho, hoy en día, por ejemplo, los choferes de Uber tienen que pagar también lo que es ingresos brutos, que es un impuesto del cual los taxis están exentos. Entonces, en ese sentido, se pagan todos los impuestos. Podría ser que pagan más incluso. Podríamos decir eso. Decías que Uber Argentina es una subsidiaria que le presta servicio a su casa matriz. ¿Qué es lo que hace Uber Argentina? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Dónde está? Uber Argentina ha estado radicada en la provincia de Buenos Aires. Es una empresa que presta servicios de marketing, de comunicación, como te decía, celebra contratos, alquila las oficinas. ¿Tiene centros de atención? Tiene centros de atención para choferes. Tenemos 4 centros de atención distribuidos por la provincia de Buenos Aires, donde los choferes van, resuelven dudas. ¿Y qué hacen ahí los choferes? ¿Se asesoran? De todo tipo. ¿Se capacitan? Tenés personas que están interesadas en manejar, que van y quieren investigar y quieren entender cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer, cómo funciona la aplicación y tenemos obviamente centros de capacitación ahí. Tenés choferes que están manejando hace rato y que tuvieron algún problema, alguna consulta y que quieren hablarlo con alguna persona. Y obviamente, digo, cualquier persona que esté interesada en Uber puede ir ahí también a escuchar un poco qué es Uber y cómo puede ser una oportunidad para uno, ¿no?
Así que tenemos eso, tenemos una oficina con empleados donde se prestan otro tipo de servicios, se analiza toda la parte más numérica, si querés, o el tema de cómo está funcionando y a dónde hay que hacer énfasis, cómo tenemos que continuar creciendo la plataforma. Y es un servicio que se presta a la plataforma tecnológica, o sea que esa es la actividad principal de la empresa argentina, que no es muy diferente a lo que hacían otras empresas o hacen otras empresas tecnológicas, donde tenés una filial local que hace... Sí, Google no tiene el buscador en Argentina, Facebook no tiene la red social en Argentina. Exacto, esos son buenos ejemplos. O sea, son empresas que los servicios se prestan desde afuera. Eso no implica que vos no tengas una empresa acá en Argentina que esté prestando un montón de otros servicios. Y de hecho, lo que está pasando con Uber ahora en Argentina es que las operaciones del Cono Sur se están centralizando en Argentina. O sea, que de alguna forma estamos incluso trayendo más gente que va a prestar servicios no solo para Argentina, sino también para Uruguay, para Paraguay, para Chile. ¿Cómo funciona esto del precio variable? ¿Y cómo se reparte la ganancia? ¿Quién gana? ¿Qué gana el chofer? Total. Creo que es una de las grandes innovaciones de Uber, lo que es la tarifa dinámica. ¿Qué es lo que pasaba antes? Creo que nos pasaba a todos. Se alargaba a llover y uno no tenía cómo moverse. Claro. No conseguía un taxi, colectivo, no llegaba, el subte estaba abarrotado, no tenía cómo moverse. Ahí es donde Uber piensa este tema de la tarifa dinámica. Y la tarifa dinámica, la forma en la que funciona es haciendo un análisis todo el tiempo de cómo está la oferta, cómo está la demanda y cuál es el precio correcto para ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente a veces los precios van a subir, pero los precios suben porque no hay gente que quiera salir a manejar o porque hay mucha gente que quiere tomar un auto. ¿Qué es lo que hace eso? Desincentiva la demanda porque el precio está más alto, entonces el que no estaba urgido por tomar un auto va a esperar, e incentiva la oferta porque el que no estaba con ganas de salir a manejar por ahí ve los precios más altos y decide salir a manejar. Para nosotros el ejemplo perfecto de la tarifa dinámica es lo que pasa un día como Año Nuevo, donde nadie quiere manejar. Claro. Y donde, ¿qué es lo que pasaba? La gente no tiene opciones de movilidad. Con la tarifa dinámica lo que podés hacer es que la gente que necesita el dinero, obviamente, esté dispuesta a manejar porque hay una tarifa dinámica relativamente alta. Ahora, la gente que está dispuesta a pagarlo a eso, ¿qué alternativa tenía? Probablemente no podía moverse o tenía que salir a festejar Año Nuevo y no tomar, o en el peor de los casos, que es lo que pasaba muchas veces, tomar y seguir manejando, que es lo que queremos desincentivar también, ¿no? Así que en ese sentido la tarifa dinámica es un arma muy poderosa en este rol de la tecnología. Sigue siendo lo mismo, el 75% de todo lo que factura el chofer va para él, incluso con tarifa dinámica, y de alguna forma intentamos que obviamente ellos lo vean como una oportunidad para poder seguir incrementando sus ingresos. Hay otras ciudades grandes en Argentina que también tienen muchos taxistas, Córdoba y Rosario, en principio. ¿Hay planes de expansión? Hoy estamos viendo todo el país. La verdad que una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos todo este análisis interno de, bueno, qué vino la empresa a hacer Argentina, cómo era el plan, es que el plan es todo el país puede tener una operación, o muchas ciudades del país pueden tener una operación como Uber. Hoy en Chile estamos en más de 20 ciudades, ¿no? Ciudades muy similares a argentinas en el sur, ciudades muy similares a las argentinas en el norte, y ciudades balnearias como Valparaíso, como Viña del Mar, que por ahí son parecidas a nuestra costa atlántica. Hacia ahí es hacia donde vamos. O sea, tenemos la verdad ganas no de estar solo en Córdoba y Rosario, sino de estar en 20 ciudades en el transcurso del año que viene ofreciendo el servicio. Y la realidad, por ahí para complementar un poco eso, es que la discusión en otras ciudades es muy diferente. Porque hay ciudades que tienen muchos problemas de movilidad. No tienen, digamos. No tienen forma de que la gente se mueva por la ciudad. Los servicios de transporte público es insuficiente en muchas ciudades del interior. No hay muchos autos. El nivel de informalización de lo que es taxis y remises a veces es muy alto. También es malo la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Sí, es verdad. Es la otra cara que ustedes requieren para poder operar. Sí, pero la realidad es que hoy la aplicación es tan liviana que con una red 3G normal anda funciona bien. Así que ahí esperemos que eso no sea un gran problema. Pero sí, obviamente, ahí es donde nosotros realmente estamos posicionando o de alguna forma nos está llegando la idea de Uber es una gran oportunidad para algunas de estas ciudades y están viniendo proactivamente a buscarnos. Los intendentes. Los intendentes y los políticos, incluso gobernadores de varios lugares del interior. Cambió el liderazgo global de la empresa, ¿no? Que también ha tenido ahí apariciones en los diarios por ese tema. ¿Cómo están con el nuevo management? Creo que es algo positivo, o sea, es una bocanada de aire fresco significativa después de 6 años de que el fundador y la persona responsable por la mayor parte de los logros de esta empresa de alguna forma, lo que siempre decimos es,
lo que te trajo hasta acá no necesariamente va a ser lo que te lleve a la próxima etapa, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que se pensó en Uber y esa fue una de las grandes razones por las que se hizo este cambio global. Y la verdad que lo vemos muy positivo porque por las demostraciones que tuvo hasta ahora, el nuevo CEO de la empresa es una persona con muchísima visión, con muchas ganas de continuar el trabajo que se estaba haciendo en términos de revolucionar el transporte y de alguna forma con algunas otras características que trae que creo que van a ser una empresa más amigable, más, con la que la gente se pueda relacionar mejor, que por ahí en algún momento fue un desafío grande de Uber. Era una maquinita extremadamente eficiente, pero a la cual la gente le costaba relacionarse. Poco empática. Es un poco una cara humana para la empresa que creo que va a ser muy positiva en el futuro, porque los planes de Uber son ser una de las próximas grandes empresas de tecnología, ¿no? O sea, y es cada vez más la comparación o ponernos al lado de un Amazon, un Google, un Facebook, que son empresas que en lo suyo revolucionaron y cambiaron la forma en que hacíamos alguna cosa. Eso es lo que Uber quiere hacer y creemos que este nuevo liderazgo es el que nos va a llevar a ese lado. La última y cortita. Apenas asumiste como gerente general de Uber Argentina, un juez pidió tu captura por incumplir alguna disposición que había dado. ¿Cómo fue eso? Fue un fiscal el que la pidió, por suerte, y el juez no. El juez la rechazó. A ver, desde el lado personal, creo que Uber es una empresa cuya visión de futuro yo respeto, comulgo y de alguna forma estoy extremadamente orgulloso de pertenecer. O sea, lo que Uber quiere hacer por las ciudades es algo muy valioso y es algo que le va a mejorar la vida a millones de personas. Entonces, en ese sentido, nunca mi compromiso con la empresa lo tuve en duda. Y entiendo que los procesos políticos a veces toman más tiempo. O sea, yo soy una persona que soy un fan de la tecnología y del bien que la tecnología trae al mundo. Entonces, soy impaciente también, soy ansioso y quiero que la tecnología cambie las cosas y traiga transparencia y traiga honestidad y traiga todos los beneficios que yo creo que la tecnología puede traer. Pero no me olvido que la política se mueve de forma diferente y que obviamente existen algunas cuestiones que uno no tiene que ser iluso en creer que por intentar hacer algo bueno siempre las cosas van a salir bien. Pero la realidad es que siempre también sentí lo que es la empresa en la que estoy y lo que apoya a nivel personal y al nivel de la operación y las miles de personas que hoy en día están manejando con Uber todas las semanas. Y lo que tengo en mente en todo momento es eso, ¿no? Es esa gente que estamos moviendo y es esa gente que hoy está teniendo una oportunidad económica gracias a Uber y reafirmó mi compromiso para continuar creciendo esto, porque creo que tanto yo como todo el equipo somos más de 30 personas, todos chicos de entre 20 y 35 años, creemos que estamos haciendo algo bueno. Mariano, muchas gracias. Por favor, eso, José. Estuvimos con Mariano Otero, CEO de Uber Argentina.